Rock and roll. Fernando Albrecht. Fer Albrecht, para los que nos conocemos un poquito antes. Bueno, muchas gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Me pareció interesante hablar con vos, porque por ahí no tengo tanta gente que esté tan metida en el mundo de los negocios. Me dijiste, sos consultor para empresas con un enfoque principalmente en inversiones en Paraguay. Así que me interesa preguntarte todo por ahí, tanto de cómo caíste ahí, sobre cuál es la situación de Paraguay, qué lo hace una oportunidad atractiva para invertir, y que nos metamos también por todo por ahí, veremos para dónde vamos. Pero contame, porfa, cómo nace el interés por los negocios y cómo es que desembocas en la consultoría de empresas. Excelente, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias a vos por compartirme justamente este espacio. Un gusto volver a recontactar contigo. Y bueno, me encanta, algo que me gusta de tu canal es la puesta en escena, porque bueno, me trae muchas memorias de cuando estuve en abogacía. Ahí arranqué justamente mi carrera académica. Estuve 2 años estudiando abogacía y fue un poco lo que fue el marco de consultoría, ¿no? Porque ahí aprendí lo que es el marco jurídico argentino, que en términos comparativos es un marco bien complejo, con muchas normas, y es una estructura legal que para entenderla realmente hay que trabajar mucho, ¿sí? Entonces estar acá al frente me trae esos buenos recuerdos de toda la gente que conocí, y bueno, la verdad que un gusto contactar con vos y poder tener esta entrevista, ¿sí? Como base de lo que fue mi avance académico, en esos 2 años aprendí lo que es el marco jurídico y me llevó también a entender bueno, cómo trabajan los otros países, ¿sí? Entender primero tu país, el marco legal, hace que puedas ver elementos de otros países y ver cómo hacer negocios, ¿no? Y básicamente yo lo que tomé de decisión ahí cuando estaba haciendo abogacía fue que, bueno, a mí me gustaban los negocios, me gustaba el emprendedurismo. Y si bien tenía muchas herramientas legales que me servían mucho, como lo que es el derecho comercial, el derecho civil, estaba perdiéndome de muchas otras herramientas que me iban a servir justamente para tener un negocio, para desarrollarme. Entonces ahí cambié y me fui a administración de empresas, que bueno, ahí las cosas que me pasaron, bueno, fue una muy buena decisión porque bueno, ahí conocí a mi mujer, Euge, te mando un beso, que es la base básicamente de todo mi crecimiento posterior y es mi compañera. Y aparte empecé a aprender de fondo todo lo que es la parte teórica de los negocios, que te dan herramientas para poder justamente administrar, gestionar, planificar, controlar gente, recursos, talentos que te permiten después armar un negocio y llevarlo a cabo, ¿no? Y después de esa parte académica, empecé lo que es mi parte de conocer la práctica. Una cuestión es estar bien formado académicamente, pero todo consultor tiene que tener al menos 10 a 15 años trabajando en diferentes empresas para tener el conocimiento de lo que es un negocio, de lo que es una pyme, justamente en Argentina, ¿sí? Y arranqué justamente esa parte con pasantías en el rubro inmobiliario de real estate en Córdoba. Ahí aprendí lo que era un desarrollador, todos los jugadores que entran en juego para hacer un inmueble, todas las presiones que tenés de los diferentes actores, ¿no? Que uno va conociendo, va trabajando, cómo trabajar un cliente, qué es lo que busca un cliente. Y eso sin lugar a dudas me armó, digamos, con la perspectiva de, che, yo quiero ser un desarrollador a futuro. Y en paralelo, ese conocimiento de las empresas me hizo también ese gustito de decir, bueno, quiero ser consultor, ayudar a empresas, a emprendedores, a empresarios, a que puedan tener su negocio y que el mismo funcione, ¿sí? Y cuando hablamos de que un negocio funcione es en la rentabilidad, en que dé el número, ¿sí? También tuve la oportunidad de trabajar en telecomunicaciones, que fue mi primer gran trabajo corpo. Pasamos de una empresa en la cual eran 12 trabajadores que estábamos todos hacinados en un departamento, digamos, de un edificio de Nueva Córdoba, y esta empresa pasó a tener 200 empleados. Fue en la boga de las telecomunicaciones, armábamos tendidos de fibra óptica para diferentes cooperativas y localidades que querían brindar servicios de internet justamente a sus usuarios, ¿sí? Y ahí tuve la posibilidad de vivir todo lo que es una pyme de Argentina, ¿sí? Porque éramos 12 al principio, yo entré en compras,
Al principio hacía compras nacionales, después hice compras nacionales e internacionales. Ahí adquirí todo lo que es los conocimientos de exportación, de importación, de comercio exterior. Tuve la posibilidad de hablar con chinos, hindúes, indios, pakistaníes, de gente de Europa, de Estados Unidos, todo comercializando del lado comprador, ¿sí? Entonces ahí yo adquiría los productos que necesitaba la empresa. Y tuve la posibilidad de escalar de esa sección de área de compras a las secciones de gerencia de administración y después ser gerente general, ¿sí? Ahí viví absolutamente todo, un proceso de 7 años que fue muy fructífero, en el cual aprendí de 0 a 100, bueno, lo que es la vida, o sea, es el mayor MBA que le hablan en la parte académica, bueno, lo tuve ahí. Y fue en ese momento en el cual se armó un quiebre, porque me dieron un proyecto de e-commerce para hacer. En una telecomunicación, en una empresa de telecomunicaciones, telco, el e-commerce es muy difícil por la logística. Estás trabajando con bobinas de fibra óptica que, por ejemplo, pesan media tonelada, estás trabajando con productos de morcetería, que estás hablando de metales pesados y demás. Entonces, manejar un comercio electrónico de algo así, muy complejo, ¿no? Y ahí hice una especialidad en lo que es e-commerce, marketing digital y social media management en UTN, ¿sí? Entonces ahí me terminé de formar porque le di a mi capacitación de administrador de empresas, a mi práctica justamente lo que es la parte empresarial, le di la parte digital, ¿sí? Que es la parte de hoy, ¿no? O sea, lo que es comunicación, marketing, y marketing llevada a ventas concretas que te permiten tener la rentabilidad que si sos gerente es lo que te pide el dueño y si sos dueño de empresa es lo que buscas, ¿no? Ese fue un poco mi camino académico hasta llegar a ser el consultor que soy y ahora puntualmente trabajando en lo que es Paraguay y demás. Hermano, ¿sabes qué se me vino a la cabeza? La peli esta de ¿Quién quiere ser millonario? Sí. Viste que el chabón va teniendo como las respuestas por cosas que le pasaron en la vida. Me parece también muy interesante esto que me decís de cómo tus primeros 2 años en la universidad, en la facultad de Derecho, que por ahí muchas personas dicen, bueno, como no terminaste la carrera fue un fracaso, y al final termina sirviendo el tener esa estructura para poder incrustarla en algo que te sirvió más adelante, que es hoy la inversión en Paraguay, y también poder, ¿qué dirías? Hacer diferencias y comparaciones con el sistema legal que tiene Argentina. Ahora, cuando estabas en telecomunicaciones, estabas en el área de vender la infraestructura en pos de desarrollar el proyecto y después te ofrecieron e-commerce. Ahí fue cuando hiciste la transición y desde entonces, pará, hay un bache ahí en el medio, déjame, lléname ese bache. Te dan ese proyecto de e-commerce, ahí vos dejás la empresa, estudias e-commerce y después empezaste a ser consultor. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, fantástico. Yo lo que siempre atesoro de esta época académica es que esos 2 años para mí fueron un fracaso, pero con total éxito. Fracaso porque no terminé siendo abogado, pero total éxito porque me dio el marco, que me dio las herramientas necesarias y suficientes para entender los marcos legales de Latinoamérica. Y en muchos casos es más fácil. Entonces, al ser más fácil, decía, mira, cómo le han encontrado la vuelta y la beta. Entonces, eso te da una posibilidad, digamos, de entender los negocios, cómo están estructurados, con menos margen de error. Que acá básicamente lo que le importa al inversor es eso, es conocer todo de antemano para que después nada te sorprenda, ¿sí? Así que en términos de eso, para mí es un fracaso con total éxito y lo tomo así, digamos, y es así, te vas llevando la vida a cada pasito, cada cosa que haces siempre tiene un porqué, siempre tiene algo que te devuelve y para algo lo usás. O sea, por eso siempre importante es estudiar, capacitarse, ya sea en una universidad o autoescuela o automotivación, pero siempre lo importante es avanzar. Cada día aprender algo nuevo. Y después lo que respecta a mi motivación por el e-commerce, bueno, si bien es algo que a mí me gustaba, me lo impusieron. Yo en ese momento era gerente, digamos, general de la empresa y era un proyecto muy importante. Y como gerente de la empresa, a mí me preguntaba si vendía o no, o sea, veía más la empresa desde arriba. En cada una de sus áreas yo tenía un gerente o responsable de cada área que manejaba y ante inconvenientes venían a hablarlo conmigo y veíamos políticas más generales y planificación más general para que después nos den los indicadores, es decir, que la estadística y los rendimientos se den. Que al fin y al cabo, lo resumo, es vender más. Digamos, siempre es más, o vender más, o crecimiento de marca, o llegar a un mercado nuevo, pero al fin y al cabo siempre va a ser que generes esos resultados.
Y eso despertó realmente unas ganas de desarrollarme por el comercio electrónico, por lo digital, y hizo hacerme la especialidad. Entonces arranqué como consultor especializado para poder brindarles las herramientas de tienda online, de comercialización a través de Google Ads y a través de Meta Ads, que eran las principales campañas. También TikTok, bueno, todos los canales que generen, bueno, este embudo, ¿no? Porque generalmente cuando viene un cliente te dice, che, no tengo ventas. ¿Y por qué no tenés ventas? Y estoy viendo que no tenés visitas. ¿Y por qué no tenés visitas? ¿Y por qué no tengo prospectos? ¿Y por qué no tengo prospectos? Es porque no hago marketing digital. Entonces siempre fue la clave ese marketing digital que te lleva a los resultados que la empresa espera, ¿sí? Y mis primeras consultorías fueron para brindarle ese ecosistema de e-commerce a las empresas. Pero ¿qué es lo que pasaba? Y ahí estuvo lo interesante. O sea, muchas empresas lo que tenían es que tenían muchos errores de fondo, ¿sí? Entonces la consultoría, si bien arrancaba por marketing digital, era después, che, ¿por qué no vende más? Y yo te mando gente a través del marketing digital, pero vos no tenés procesos. O sea, no tenés gente estructurada, no tenés los vendedores suficientes. Si metemos más publicidad, te traigo más gente, tenés estructura, está capacitada tu gente para brindarle las soluciones que está buscando. Entonces eso me llevó a meterme más profundo en la consultoría, sabiendo que me iba a hacer administración de empresas, y me empezó, digamos, a ir muy bien haciendo eso. O sea, yendo por la tienda online, pero en realidad haciéndole un diagnóstico y una ejecución de un plan estratégico que permita solventar los puntos de dolor que tenían cada una de las empresas, que era lo que no le hacía vender, ¿no? Que era por lo que me habían llamado al principio. Me interesa que me hagas un recorrido por ¿qué dirías? Por el procedimiento o el proceso desde que contactas a alguien o tenés una visita que se convierte en un prospecto o en alguien interesado y después hasta lo que pasa en el medio, hasta la conversión y la concretación de la venta y también en la entrega de la venta. Ahí entremos ahí. Te quiero poner a disposición algo, el cómo yo veo, o al menos cómo entiendo yo, la utilidad de las redes sociales y quiero ver si es algo en lo cual estás de acuerdo o si podés romper ese castillo de cartas hacia armar uno nuevo, que me ayudes en eso. A mi entender, sea negocios, ahora está más exacerbado por las redes sociales, pero el mundo en general se basa en atención. Creo que hoy es más obvio o está esta idea de la economía de la atención, pero una vez que tenés esa atención y que tenés el reconocimiento de marca, o hoy por hoy está la idea de marca personal, que si bien un ser humano no se debería reducir únicamente a una marca personal, es una utilidad tener el concepto como algo que te puede servir para entender y conceptualizar lo que estás haciendo. Ahora, si tenés el reconocimiento facial de quién sos o de una marca, si sos una empresa o algo, ahí después lo que vendas es como un problema de segundo orden. Al menos esa fue mi intuición cuando empecé, de que dije, bueno, si tengo 100.000 seguidores y el 0,1 me compra, después si vendo tazas, remeras, suscripciones, sponsors, lo que sea, ya es un problema de segundo orden, pero como el primer problema que tienen las personas y cualquier negocio y cualquier persona que quiere ser reconocido para vender algo o ganar plata, es que sepan que existe. Entonces, esa es mi intuición sobre cuál es el primer paso antes de ver el mundo de los negocios y cómo monetizar. Si estás pensando en vender desde un primer momento, te estás perdiendo en poner el énfasis sobre ganar atención. Si bien hay una moralidad incrustada, porque puedes hacer un montón de cosas para ganar atención que son moralmente indeseables. No nos vamos a meter por ahí. Pero el punto es ese. ¿Cómo te suena esta proposición de la atención siendo el primer paso dentro del proceso y que por ahí está infravalorado? ¿Cómo lo ves? Perfecto, muy buena pregunta. Lo que nosotros siempre hacemos en consultoría es como identificar el embudo de ventas que se llama, que es un poco lo que te nombré de los pasos que uno tiene que ir trabajando hacia concretar. Y varía muchísimo en base a tu producto, tu servicio. No es lo mismo un canal de comunicaciones como el que tenés actualmente que vender algún producto o ofrecer otro tipo de servicio. Hay muchas otras cuestiones en juego, ¿sí? Lo que sí hay que tener en claro es que cuando uno comienza, más que nada cuando es un canal de comunicación, lo primordial es la comunidad, es que generes realmente un formato que a la comunidad le empiece a interesar, ¿sí? Que empieces a interactuar, digamos, con esa comunidad y que interpreten y valoren tu tipología de trabajo, cómo lo tenés esquematizado, cómo lo armás, tu desarrollo, que empaticen con tu persona, ¿sí? Ahora en épocas de mucha inteligencia artificial, donde tenés agentes virtuales que te pueden manejar todo, que te pueden realizar estrategias y demás, en lo que es la comunicación siempre prima
justamente el contacto de personas, ¿sí? Con nuestros errores, con nuestras formas, con nuestros aciertos y desaciertos. Pero ponete a pensar, ¿por qué sigue yendo la gente al teatro? O sea, si hoy podés ir y hacer con inteligencia artificial una película que sea realmente con una trama interesante y demás. Y porque la gente busca ver lo emocional. Entonces, viendo lo que es tu negocio y demás, no me quedan dudas de que tenés que ir por ahí, tenés que ir a empatizar, a generar, bueno, ¿cómo te puedo decir? Esa comodidad de la gente que te ve y seguir trabajando por ese contenido. ¿Sí? Es algo como que consultor te puedo dar como la experiencia que tengo cuando trabajo con gente que tiene canales. Y bueno, un poco lo que me pasó fue que los caminos de la vida me fue cambiando un poco la perspectiva de lo que es del e-commerce, redes sociales, Google, a que eso quede como un área dentro de mi empresa y empezar a pensar en negocios de manera internacional. Y ahí es muy importante porque, bueno, yo en todo este tiempo fui acumulando mi capital como inversor, que siempre es un buen tip. Siempre lo que hay que buscar es que de lo que cobres para arrancar y ando ahorrando un 10%, porque siempre es mejor un 10% antes que pedir prestado. Entonces, che, querés un objetivo, lo tenés a 2, 3 años, y bueno, ahorrate 10%, 2, 3 años, fíjate qué va mejor, si va mejor el dólar o si va mejor meterlo en una billetera que te dé un 23%. Bueno, ver qué herramientas y ese capital en algún momento invertirlo. Bueno, esa fue mi filosofía. Yo fui primero invirtiendo, digamos, en departamentos acá en Córdoba, aprendí mucho, hice mucho mystery, que se llama, de aprender cómo te lo venden, qué productos hay y demás. Y después quise dar el paso, una vez que me fue un poquito mejor y pude ahorrar más, a construir, digamos, en Córdoba. Y bueno, un poquito pasó, esto en paralelo, ¿no?, a mi trabajo, que empecé a investigar cómo era la construcción acá, cuáles eran los valores de los terrenos, cuáles eran las aprobaciones y seguimientos que teníamos que tener, versus a cuánto lo podía vender y cuánto me salía, y me di cuenta, bueno, que bueno, hace 4 o 5 años atrás realmente era un esquema complejo que no veía un revalú, una reventa buena que me deje un buen porcentaje. Y entonces, bueno, un poco de haber jugado al béisbol como he jugado en su momento, que de ahí nos conocemos, siempre tuve una apertura linda y grande hacia Latinoamérica, ¿sí? Siempre tenemos compañeros de Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Panamá, que juegan a este hermoso deporte y bueno, dije, che, ¿por qué no pensar y estudiar cómo va afuera? ¿Cómo se pueden hacer negocios afuera? Y eso me llevó primero a Panamá, ¿sí? Porque en Panamá tengo justamente un compañero que hice la especialidad, digamos, en e-commerce, y me invitó justamente a visitar la hermosa ciudad de Panamá. Y yo fui también con el objetivo de ver, che, qué se podía hacer, qué se podía invertir ahí. Y bueno, me di cuenta de que Panamá obviamente está tan pegada a Estados Unidos que grandes peces de Estados Unidos van, no diría peces, diría ballenas, van y hacen torres de 45, 50 pisos en zonas exclusivas, entonces te hace elevar todo lo que es el valor de la plaza. Entonces, para tener una rentabilidad realmente tenés que ir muy all-in, con un presupuesto muy grande para hacer algo que después en el corto plazo te dé un 8% de rentabilidad o que en el largo plazo te dé un revalúo del 30%, ¿sí? Entonces ahí dije Panamá no, ¿sí? Pero también en paralelo, otra compé, Paraguay. Empecé a estudiar justamente Paraguay. Y ahí me concentré en diferentes elementos, digamos, que tiene cada economía y cada país, ¿sí? Uno de los principales, que lo tenemos muy en cuenta acá en Argentina, es la inflación, ¿sí? Cómo está la inflación, cómo está el crecimiento del PBI, que es el Producto Bruto Interno. Y cada vez que me metía más en esos valores decía, estoy viendo un país previsible, un país estable, un país que si hoy compro a este precio, en 2 años me va a aumentar, pero una tasa que realmente está buena, está competitiva. Por ejemplo, inflación, en los últimos 5 años, Paraguay tiene una inflación del 4%. ¿Sí? Si lo comparas con Argentina, Argentina en los últimos 5 años en promedio está en 121%. O sea, la pérdida del valor adquisitivo de tu moneda en 5 años se fue en promedio 121 para abajo. Entonces eso para comprar, para construir, para vender, para tener un negocio, influye muchísimo.
Para que te des una idea, Brasil entre un 7 y un 6, Chile entre un 6 y un 5, Uruguay también entre un 5 y un 4. Entonces, estamos viendo que es una inflación controlada que te da estabilidad para crecer. Y después el crecimiento de la economía te dice mucho también del país, ¿sí? Y está creciendo en promedio en los últimos 5 años a un 4, un 5% la economía, ¿sí? Eso te da herramientas como para decir, che, este es un país, como te decía, previsible, estable. En lo que es datos demográficos, muy importante, lo que tiene Paraguay es que tiene una población que es muy joven. El 60% de la población es menor de 35 años, que es lo opuesto que pasa en Europa. En Europa tienen un problema, ¿por qué? Porque la mano de obra cada vez es menor, joven, y es mayor de adultos. Entonces el sistema de pensiones, que cómo trabaja, los jóvenes de hoy pagan la jubilación de nuestros abuelos, así sería. Bueno, cada vez se reduce la masa trabajadora y cada vez tenés más gente adulta, porque las tasas de mortalidad o esperanza de vida, que me gusta mejor esa tasa, cada vez son mayores, ¿sí? Entonces, todo eso son cuestiones que van sumando, ¿sí? Otra de las cuestiones que me encanta de Paraguay es la política económica y monetaria, ¿no? Paraguay tiene el guaraní. El guaraní está desde 1944 como moneda, ¿sí? 82 años que tiene la misma moneda, que no hubo una gran hiperinflación, que no hubo revalorizaciones grandes o cambio de nombre de moneda. Entonces, bueno, así 82 años la misma moneda con inflación controlada. En Paraguay también, hace 20 años que gobierna el mismo partido. Que eso sabemos, en Argentina también nos pasa, o sea, que haya un mismo partido político que gobierne tanto tiempo, cambiando los presidentes, bueno, también te deja una estabilidad. Para hacer negocios, decís, che, vamos por esta óptica. Y ellos son siempre esos 20 años pro Estados Unidos. Entonces no fue cambiando de que primero a China, después a Estados Unidos, después a China, después... es como que tiene un marco que después a la hora de negociar acuerdos y beneficios para el país, suma un montón tener una misma línea y no ir y volver, ¿sí? Entonces, todo ese panorama, todo ese estudio que hice, como te digo, 4 o 5 años atrás, fue boca en boca, viajar muchas veces a Paraguay, reunirme con gente y demás. Y hoy la gente está en una oportunidad única porque validar todos estos datos que acabo de decir, con inteligencia artificial haces un buen prompt a ChatGPT, DeepSeek o la inteligencia que más te sientas cómodo, y podés validarlo todo. Entonces es una oportunidad única para que una persona vea más allá de Argentina y que puede invertir afuera. Tenés mucha información. Obviamente después necesitas el actor dentro del país. ¿Por qué? Porque después tenés que tocar puertas, tenés que saber qué puesta tocar, te tocan municipales, te toca gente de ayuntamiento, como acá tenemos Aguas Cordobesas, allá tenés ESAP, ANDE. Entonces realmente es un trabajo que necesitas a esa persona que te lo haga. Pero tomar la decisión, que es lo más importante, lo podés hacer volcándote justamente en esa información, ¿no? Así que bueno, ese fue un poquito el camino y el trayecto que me llevó hacia elegir Paraguay. Y después sí, como el otro camino, decir, bueno, en Paraguay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir, pero ahí viene la pregunta, ¿dónde construís? Ya elijo el país, ahora ¿dónde dentro del país? Y ahí fue muy interesante porque hicimos un estudio de Asunción y de Gran Asunción. Llevado a Córdoba, para que te des una idea, Asunción es como Córdoba, y tenés Gran Asunción, que son las ciudades satélites, como si fuera La Calera, Malagueño, Carlos Paz, básicamente Villa Allende. Bueno, esas son las ciudades satélites. Allá en Asunción están muy próximas, ¿sí? Entonces te tomas una calle, a 5 minutos pasas de Asunción a alguna de las ciudades satélites principales, como son Luque, Limpio, Lambaré, Fernando de la Mora. Son todas localidades que están muy cerca y te permite ir hacia un mercado puntual que es el residencial, o sea, el venderle a la familia paraguaya. Entonces el esquema que vimos que Asunción estaba muy atomizada la oferta en grandes edificios con muchos departamentos, y estos edificios eran todos del formato de Airbnb, traccionado por capital principalmente de Estados Unidos, que iban y hacían su gran torre, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? La incidencia del terreno en Asunción subió un montón, pero lo que veíamos es que nosotros no íbamos a entrar a competir en esa. ¿Por qué? Porque también
nosotros nos concentramos mucho en lo que es el negocio de nuestro cliente. Porque si nuestro cliente hace un buen negocio, nos va a seguir teniendo a nosotros como proveedores, ¿sí? Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta, básicamente, que teníamos que trabajar fuera de Asunción porque íbamos a tener mejor revalúo y le íbamos a dar mejor rentabilidad a nuestros clientes. Y ahí trabajamos en nuestros primeros desarrollos, que fue en una localidad que se llama Luque, ¿sí? Que Luque queda a 5 minutos del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, que es el aeropuerto más grande justamente de Paraguay, a 8 minutos de la Comebol, ¿sí? Que es donde, bueno, Chiquitapia, Alejandro Domínguez y bueno, todo lo que es la gente de Comebol se reúnen cada 4 o 3 meses a decidir lo que va a pasar en la Comebol del fútbol, entonces trae muchísima gente. A 11 minutos del centro corporativo, Asunción tiene un centro que es magnífico, que tiene 2 shopping que son muy importantes. Uno de ellos se llama Paseo de la Galería, otro de ellos se llama Galería del Sol. Y bueno, traquean y llevan mucha gente porque tiene toda la parte corporativa, la parte de bancos y la parte de shopping, ¿sí? Entonces buscamos esa localidad que esté próxima y que tenga mejor rendimiento. Ahí está la oportunidad, ¿sí? Y ahí realizamos nuestro primer edificio de 4 departamentos, en el cual, bueno, nos posicionamos a un precio bien competitivo porque pensamos en vender en pozo a inversores de toda Latinoamérica, de Argentina, de Brasil, de Europa, muchos, y a través de esa venta generarle un negocio a través de la reventa a familias paraguayas que accedan a créditos. Allá el gobierno hay muchas políticas hipotecarias, de crédito hipotecario, de facilidades, porque hay un déficit habitacional de 200.000 hogares o familias que necesitan su hogar. Entonces hay créditos como Cherroga Porá, que es en guaraní, digamos, que facilitan el crédito a una muy buena tasa que les permita justamente llegar a su primera casa, ¿sí? Entonces siempre pensando en eso, en el negocio de nuestro cliente, para que nosotros seamos siendo negocio para ese cliente en particular. Y así surgió los primeros pasos. Después, ¿qué es lo que pasó? Es que el cliente, nosotros lo llevábamos a ver nuestros desarrollos y demás, y empezaban a tener otras necesidades. Por ejemplo, nos decían, bueno, mira, estoy viendo que está muy bueno, digamos, lo que es la propuesta, el precio y demás, pero bueno, yo quiero mi edificio. O sea, yo quiero sumarme a lo que es el upgrade de precio que uno le puede ganar, el upgrade de negocio, digamos, que uno le puede ganar y sacar todo el margen del negocio, ¿sí? Entonces fue ahí cuando empezamos a trabajar, aprovechando que el costo de construcción en Paraguay es muy bajo. Para que te des una idea, Ignacio, estamos hablando de $500 el costo de construcción que tuvimos para el primer edificio, con una incidencia de $150, estamos hablando de $650, que en base a ubicación y tipología de construcción moderada, podés sacarle un precio de venta de 900. Entonces estás hablando de 38% de rentabilidad cuando trabajas en ese proyecto. Dame un toque. Me dijiste $500, eso es el metro construido, o sea, como $500 hace referencia al valor de qué. Perfecto, es el metro cuadrado construido, y te hago una comparativa. Generalmente cuando hablamos de metro cuadrado siempre está bueno compararlo, ¿sí? Y si lo comparamos con el metro cuadrado de construir en promedio en Buenos Aires, estamos hablando entre 1.200 y 2.000. Estamos hablando de construcción, ¿sí? Entonces, fíjate la brecha que se arma, digamos, entre un metro construido y otro. Obviamente acá es importante tener en cuenta la plaza, la ubicación, viste como dicen los yankees, location, location, location. Bueno, en lo que es inmueble depende mucho de esos factores, ¿sí? Pero ya la brecha es tanto, y lo más importante aún es cómo va fluctuando en el tiempo. Argentina lo que pasa es como que tiene mucha inflación, épocas de recesión y demás, ese costo de construcción fluctúa muchísimo, ¿sí? En cambio, en lo que es el costo de construcción en Paraguay, que es un país estable, nosotros, por ejemplo, la comparativa que hacemos es que el costo de construcción ahora, después de 4 años de estar ahí, ha aumentado un 10%, ¿sí? Entonces, el costo de construcción de metro que teníamos a $500, ahora lo pagamos 550, ¿sí? Entonces, son números previsibles que te permiten generar una inversión y decir, ¿cuánto pagué? ¿Cuánto gané? ¿Cuánto me llevo?
¿sí? Parecen números por ahí medio ilógicos en Argentina, porque acá, por ejemplo, lo que ganas es en pesos y después lo pasas a una moneda y después ves a dónde lo podés reinvertir mientras los uso hasta sacarlo de vuelta y pagarle a un proveedor. Ese maneje financiero en paralelo, y en Paraguay no lo tenés tanto, digamos, porque tenés más herramientas para que tu negocio sea justamente válido, estable. Te quiero preguntar sobre eso. Presumo que en los 7 años en los cuales estuviste en telecomunicaciones, siendo que estabas de gerente y de administrador, siendo que en nuestro país hay un 50% de economía en negro, también hay un añadido de experiencia que no te enseñan en lo académico, que ganas a través de la práctica. ¿Cómo es la situación en términos de la economía irregularizada en Paraguay? Perfecto. Bueno, lo que tiene Paraguay es que es un esquema pro inversor, ¿sí? Es un esquema capitalista en el cual las leyes laborales son mucho más flexibles que las leyes laborales de Argentina, ¿sí? Para que te des una idea, en lo que es el rubro de la construcción, no hay pesos de sindicato, ¿sí? Entonces, bueno, se trabaja de una manera que permite al inversor bueno, no tener tantos traspiés a la hora de construir, a la hora de tener su gente y demás, ¿sí? Bueno, es cuestión más que nada de derecho laboral. Hay algunas personas que obviamente pueden estar en pro o en contra, ¿sí? Lo que tiene es que, bueno, que se le da un marco jurídico y legal que le permite al inversor no tener ahorcamientos o desfalcos y tener las reglas de claras justas y bien armadas, ¿sí? Entonces, si uno puede prever, uno puede trabajar, uno puede generar empleo, uno puede desarrollar. Y bueno, lo que tiene el paraguayo es eso, tiene esa facultad, esa capacidad de atraer el capital. Ellos están muy en contacto y sintonía con lo que es las personas de Argentina, Brasil. O sea, mientras vos traigas un buen negocio, tenés todas las puertas abiertas, podés hablar con ministros, podés hablar con gente del ayuntamiento. Es más, el paraguayo te ve generalmente muy, muy bien. Digamos, el argentino también lo aprecia mucho, ya sea también por el fútbol y porque consume mucho de nuestros canales de televisión y programas, pero es impresionante la cultura de amabilidad que tiene, y eso se traslada también justamente a los negocios, lo que hace que trabajar con paraguayos, sabes, sea muy importante. Lo que sí recomendamos, obviamente como consultores de empresas, es que en Paraguay lo que es la mano de obra operativa sí se consigue. Los mandos medios, al haber tantas posibilidades en Paraguay, generalmente o tienen su negocio, tienen su empresa o son, no sé, gerentes de un banco, digamos. Entonces, a las empresas que quieran radicarse en Paraguay, nosotros la acompañamos con un esquema mixto en el cual le recomendamos que pongan mandos medios, que pongan gerentes, que pongan jefes, que sean propios de la empresa y nacionales de la empresa. Es decir, si trabajamos en una empresa de Brasil, que pongan gerentes que sean brasileros, que estén acostumbrados a los procedimientos y que tengan todo ese know-how o conocimiento propio de cómo la empresa hace sus negocios y hace sus tareas y actividades, porque en Paraguay va a ser más fácil conseguir y hacerle aprender lo operativo, ¿sí? La parte de mandos medios escasea un poco más y, como te digo, la gente preparada, culta y demás, o tiene su empresa o trabaja en una empresa multinacional, corporativa o banco que, bueno, también hace encarecerlo mucho. Entonces, si lo encarece, te va a convenir radicar a alguien de tu país de origen para que sea jefe en esta plaza, ¿no? Hermano, te quiero preguntar, tomando una tangente y haciendo un volantazo rotundo, sobre el marketing y tu observación sobre el marketing hoy, en cuanto a la importancia de vuelta. Creo que hoy por hoy no sé si me perdí, creo que no es el área principal de interés de tu negocio, pero por la experiencia que tenés, ¿pensás que hay algo que sea superior o que valga la pena como un complemento a lo digital? Lo pregunto desde el punto de vista de la sofisticación que tienen los algoritmos de tener como objetivo, como target, las personas que son propensas a que compren tu producto o les interese tu producto. Comparado a tener un clasificado en el diario, lo que te salga eso, o en la tele, también presumo que también hay distintas tamaños de empresas en los cuales te puede convenir complementarlo. Pero en tu observación,
¿hay algo que le compita a la sofisticación y al bajo costo que tiene el marketing digital? ¿Cómo lo ves? Perfecto, muy buena pregunta. Para mí el marketing digital hoy en día es el corazón de todo negocio. Independientemente si vendes inmuebles, si vendes servicios, vendas lo que vendas, primero es que te conozcan. Siempre va a ser lo primero, ¿sí? Las empresas que han triunfado en el mundo sin marketing digital es porque, tienen años haciendo lo mismo y, bueno, han confiado en su momento en lo que es el marketing tradicional, radio, televisión, cartelería y ese tipo de marketing. Hoy en día, ¿qué es primero? Primero que la gente te conozca y después de ese descubrimiento, seguir trabajando para generar una comunidad en torno a tu marca. Y no confundirla también a esa comunidad es muy importante, o sea, que sepa qué haces, qué vendes. Y en esto de la tecnología y de los costos, es muy importante tener en cuenta la importancia que tienen el dar la cara, o sea, el tener estos espacios de yo persona o alguien de tu empresa que pueda dar una nota, que pueda hablar con claridad de conceptos complejos, que dé la cara, eso es muy valioso. Siempre va a ser más valioso un video que haya una persona detrás que hable, como te digo, con sus aciertos y sus desaciertos, con sus errores en pronunciación, con sus muecas, pero vas a humanizar lo que es la propuesta, la promoción, y va a tener un valor. Hoy en día en que todo lo podemos hacer con inteligencia artificial, sin lugar a dudas se empieza a diferenciar cuando más orgánico es, cuando más natural es, y bueno, esta parte de poder hablar, de dar la cara, decirle, si querés avanzar en este negocio, soy yo, esta es mi manera de pensar, esto es lo que podemos hacer en conjunto. Creo que poco a poco en lo que es servicios, que necesitas confianza, va a generar un diferencial. ¿Sí? Te quiero hacer otra pregunta por otro lado, sobre la administración de empresas. Bueno, Es impresionante porque presumo que cuando estudias esto, y me vas a poder corregir porque no he tomado ni siquiera una clase en ninguna universidad, mucho menos en administración de empresas, estudias más justamente los papeles o cómo funciona la empresa como un objeto. No tenés tanto la experiencia de las habilidades blandas, pero tanto me has hablado durante este tiempo sobre haber hablado con gente de otras culturas. Me interesa preguntarte qué es lo que fuiste aprendiendo sobre cómo tratar con otras personas y si me podés destilar un poco de sabiduría sobre las cosas base que tenés que tener en cuenta cuando vas a hablar con alguien en una reunión de negocios. Sea su cultura o cómo hablar o cómo encarar o cómo, ¿qué dirías? Construir, no es empatía. En inglés está la palabra rapport, como construir eso, la familiaridad de que se sientan a gusto con vos y de que pueden confiar en vos, construir confianza. ¿Cuáles son tus 3 tips, si te lo tengo que tirar a algo pochoclero de televisión? ¿Cuáles son esas bases que tenés que tener en cuenta cuando vas a tener una reunión de negocios, sea con alguien de tu misma cultura o no, para tener en cuenta? perfecto. Bueno, yo siempre lo que recomiendo para una reunión de negocios es siempre ir preparado. O sea, intentar no dejar una speech de último momento. Yo siempre hago un research o una investigación previa de con quién voy a ir a hablar, ¿sí? Para ver también los puntos principales que nos permitan generar una empatía o nos permite generar una conexión más allá del negocio que vas a hablar. Eso es lo que te genera es, hablar de términos que por ahí no están muy copados, que son precios, que siempre hay intereses diferentes y ahí no muchas veces buscan equilibrio, sino que buscan que, o yo ganar más o perder menos. Entonces, buscar esos temas en común previos y tener esa charla sobre temas que le interesen son básicos. Y también es muy importante lo que no debes hacer. ¿Sí? Lo que no debes hacer también es muy importante, o sea, no te metas en temas complejos como sexo, religión, porque básicamente son muy personalísimos y te van a restar en vez de sumar en lo que es la futura relación comercial. Después si tenés una amistad o es algo, un café aparte, pero en lo que es ahora de negocios es muy importante empatizar con cuestiones extra del negocio. Y después, bueno, siempre lo que digo, muy importante trabajar valores, que se entienda en tu relato los valores que tenés, en base a la confianza que querés, que se entienda bien qué querés vender, qué querés ofrecer. Y esos son elementos que yo manejo
actualmente, y bueno, vendo cosas complejas, que es confianza para invertir en el exterior, para confiar justamente, que gente confíe en mí y desarrollar sus negocios. Para que te des una idea, tenemos muchos clientes que han venido por el tema de la inversión y después me dicen, Fernando, necesito justamente volcar y poner mi empresa, básicamente en Paraguay. ¿Cómo puedo hacer? Y ahí está en esa confianza que hemos generado, que nos permiten a nosotros guiarlos en todo el paso, en el paso a paso, con un servicio integral, que vamos desde la residencia, que le permite a través de esa residencia tener una cédula de identificación paraguaya, que con esa cédula te permite aperturar una sociedad, con esa sociedad aperturas una cuenta bancaria, con esa cuenta bancaria y esa sociedad la das de alta en impuestos, nosotros te acompañamos en la contabilidad, te acompañamos con la parte legal, y bueno, ese conocimiento fuerte de la plaza, a la hora de tener la reunión que vos me comentabas, también me da muchas herramientas como para que sientan la seguridad de que una persona es confiable, es experta en el tema y además tiene todas las herramientas para que me vaya bien, ¿sí? Entonces esos 3 puntos hay que trabajarlos siempre antes. Déjame ver, hermano. Antes me dijiste no hablar de religión, política o sexo. Me dijiste, de alguna manera, me dijiste hablar de intereses que tenga la persona. Creo que hay como una investigación de quién es la persona con la cual vas a hablar. Pero también hay una ley fundamental que es no dañar el ego de la persona. Esto de todos tenemos la necesidad de sentirnos importantes. El estudiar sus intereses, ¿pensás que es de alguna manera apelar a su ego o apelar a que él vea que vos le prestaste atención antes de llegar digo él porque generalmente serán hombres, presumo, apelar a que la otra persona reconozca que vos tomaste el tiempo y la dedicación de ver qué le interesa para poder hablar de eso, barra construir la confianza? Pero ¿qué más se me viene a la cabeza, hermano? En pos de construir la relación, estoy pensando, y en pos de caer bien. Lo que me estás diciendo también sobre ir preparado es el mostrar competencia. Creo que eso también es crucial, como ¿por qué debería invertir con vos siendo que hay tantas inversiones o tantas posibilidades de inversiones? ¿Cuál es ese determinante para vos? ¿Es mostrar competencia, mostrar calidez humana, valores? ¿Es por ahí? Sí, sin lugar a dudas es por ahí. Me ha tocado estar en reuniones en el cual ha habido hombres que toman decisiones, mujeres que toman decisiones, y en esa toma de decisiones siempre lo que se busca es eso, es por lo menos que al principio haya como una ruptura de hielo a través de algún tema bueno, que compatibilice y que sea fuera del negocio, ¿sí? Siempre es muy bueno hablar de viajes, siempre es muy bueno hablar de deportes, siempre es muy bueno, o no siempre, o sea, si sabemos que es madre, padre, hablar de familia y rápido pivotear si sabemos si hay algún punto de dolor ahí. Pero esos temas generalmente son temas positivos que se pueden hablar y si se tiene la misma pasión, porque en el deporte generalmente a alguien le gusta el deporte, ¿sí? Lo que es el tema del arte y algo te gusta. Entonces generar esos puntos de conexión hacen que después hablar de temas más difíciles sea menos complicado, ¿sí? Entonces buscas una mayor apertura hacia hablar justamente de esos puntos, ¿sí? A nosotros nos pasa mucho cuando tenemos inversores bueno, que van por construcciones, ¿sí? Y en la construcción pueden pasar diferentes factores, ¿sí? En Paraguay, bueno, hay épocas de lluvia, entonces hay épocas que hay que frenar la construcción porque ha llovido, pero bueno, todo eso se prevé con planificación y se prevé con trabajo para poder cumplir con los lineamientos y el proyecto, digamos. El proyecto siempre tiene un plazo y bueno, hay que cumplirlo y demás. Y es lo que nos permite justamente trabajar esa relación humana que después cuando hay bien justificado algún tipo de inconveniente, porque en los desarrollos hay inconvenientes, desde climáticos o lo que fuere, bueno, tener una conexión más cercana que te permita decir, bueno, sé que la confianza que le tengo a este desarrollista, más allá que pasó esto puntual, lo va a resolver, ¿sí? Y una vez que lo legitimás, es decir, lo resolvés después, no es que no, porque hay buena onda, está todo bien, no, después los negocios son negocios, los números son números, y si me fue bien con vos, voy a reinvertir, voy a seguir trabajando con vos, y si me fue mal, no te veo más, es como que busco en otro lado. Entonces la legitimidad que das a tus acciones, es decir, che, es confiable y fue confiable. Me dijo tal cuestión,
hubo este problema, lo resolvió y cumplimos el proyecto en tiempo, ¿sí? Entonces siempre tiene que haber esa, básicamente, esa sincronización entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿sí? Cuando falla eso, podés tener muy buenas primeras reuniones de negocio, pero no vas a tener un cliente, vas a tener un comprador ocasional que te va a comprar una vez y no te va a comprar nunca más. Y el cliente que lo que buscas es que sea recurrente, que confíe en vos, que sea un poco tu sponsor, que le diga, mira qué bien que me fue justamente con esta empresa en particular, mira cómo desarrollé mi negocio, mira que esto lo vendí y tuve un revalúo a unos porcentajes que habíamos hablado y me fue muy bien. Eso es lo que generalmente te hace trascender en el negocio, ¿sí? Y que coseches no compradores ocasionales, sino clientes. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Hermano, nos quiero llevar un poco atrás en la conversación cuando me dijiste de que estabas proponiendo servicios de marketing digital y después me dijiste te das cuenta de que tenían problemas de fondo con el, no sé cómo se llama, debe tener un nombre esto, como el proceso del negocio hasta concretar la venta. ¿Cuáles son esas partes del proceso y qué hace que el proceso fluya, digamos? Como cuáles son los errores comunes en los cuales las personas se traban o hay un cuello de botella que no pueden resolver? Tal cual. Bueno, eso se llama el famoso funnel conversion o túnel de conversión o embudo de ventas. Se puede ver del lado del comprador, se puede ver del lado del vendedor. Yo te lo voy a contar un poquito del lado de mi empresa. O sea, porque nosotros ese funnel, ese túnel, lo tenemos de lo que es la parte de desarrollos y inversión, ¿sí? Y nosotros, ¿qué trabajamos? Trabajamos muy fuerte lo que es la pauta para gente que quiere radicarse justamente en Paraguay, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien quiere radicarse tiene un negocio debajo del hombro. Cuando digo radicarse es que quiere sacar su cédula de identificación paraguaya, ¿sí? Entonces nosotros hacemos mucho hincapié a que, primero, tener un descubrimiento de marca, que se nos asocie a nuestra marca como una consultora de empresas y que facilitamos a inversores que tengan toda la documentación necesaria y suficiente para hacer buenos negocios justamente en el Paraguay, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una etapa que es como la de descubrimiento, ¿sí? En el cual vamos con diferentes elementos audiovisuales en diferentes redes. Bueno, te dije que estábamos justamente en lo que es Instagram, Facebook, también en TikTok. Y después ya con landing page, que son páginas de e-commerce, que permitan justamente posicionarnos a través de Google Ads, ¿sí? Y que, bueno, que el cliente rápido en lo que es la respuesta del buscador de Google y demás, tenga esa necesidad y nosotros rápido estar. Primero es eso, descubrimiento. Y después lo que está es esa depuración que se tiene, desde que tenés una vista, a que esa vista haga una interacción que te permita decir, bueno, este es un posible contacto, un posible prospecto, para después identificar y separar lo que es la paja del trigo, decir, che, realmente esta es un prospecto. Ahí nosotros lo pasamos por un sistema que trabajamos, que es un CRM que se llama Haspot, que es un CRM internacional, que nos permite calificar. Déjame preguntarte, ¿qué es CRM? Lo he escuchado, pero no sé a qué va la sigla. Viene de la palabra en inglés Customer Relationship Management, que es la administración o gestión de las relaciones con el cliente. Okay. Y es un sistema que te ayuda en lo que es el proceso de depuración de los clientes. Y te permite eso, separar, che, quién realmente es un cliente potencial de quién no, de quién viene solamente para averiguar, pero en realidad lo que quiere es alquilar un departamento, no me quiere comprar un departamento, ¿sí? O me quiere alquilar y no quiere que le hagamos una construcción de una casa o de un barrio privado, de lo que fuera. Entonces, estos programas y sistemas te ayudan a decodificar toda la data y la información que traen tus redes para realmente que tu equipo de ventas le preste atención a lo que realmente tenés la posibilidad de que le puedas vender tu producto o servicio, ¿sí? Y después en ese prospecto se sigue y se toma una tasa de conversión. Es decir, bueno, de estos prospectos que trabajé de manera calificada, puse una persona para que lo llame, para que le mande emails automáticos, para que se contacte con WhatsApp, para que haga el seguimiento y demás. Bueno, ¿cuánto estuve reuniones presenciales y después cuánto cerré? ¿Sí? Eso lo que me da es un ratio, un indicador de efectivamente cuál fue el rendimiento. ¿Sí? Siempre que hablamos de rendimiento o ROI o Return on Investment o retorno de la inversión, siempre hay un porcentaje que te dice cuántos pesos yo gano sobre lo que invierto.
Siempre es igual, ¿sí? Entonces, trabajar en eso te permite que después puedas tener el rendimiento que hace que tu empresa venda más a través del conocimiento y cómo fuiste llevando a tus verdaderos clientes. Y cuán rápido tu gente no le dio la importancia a quien era alguien que no iba a poder comprarlo. Claro. ¿Sí? Como administrar justamente los recursos de tiempo, en este caso supongo que es tiempo, es dinero, pero de tiempo que estás pasando con una persona que no tiene intención de comprar para mitigar eso y para enfocarte más en las personas que tienen más interés. Ahora, ¿eso está automatizado? ¿Es a través de una encuesta? ¿O cómo funciona en la práctica para separar el trigo de paja y las personas que realmente están interesadas de las que solamente quieren averiguar o quieren consultar algo? Claro, es fundamental ahí tener una bandeja que te permita tomar todos los mensajes en diferentes canales, ¿sí? Nosotros actualmente estamos utilizando la bandeja que es gratuita de Meta Business, que te toman todos los mensajes de Instagram Direct, que son los mensajes de Instagram, todos los mensajes de Facebook, de Messenger, y todos los mensajes de WhatsApp Business, ¿sí? Entonces, en una misma bandeja permite que una persona pueda identificar y moderar todos los contactos que llegan y derivar a vendedores que también tienen su usuario, digamos, dentro de Facebook, para que te vayan siguiendo ese contacto que le das en particular. Y después le haces el traspaso, digamos, a Haspot de ese cliente ya depurado, donde seguís todo lo que es la conversación y demás. Lo que te permite es tener, nosotros llamamos como un wiki, pero sería básicamente como la posibilidad de tener bien la trazabilidad, es decir, los pasos que fue la conversación, que después te permite a la hora de tener la reunión, y si son reuniones posteriores, cuando hablamos de real estate y demás, o inversiones, son muchas las instancias que uno tiene hasta cerrar la venta, entonces te permite decir, bueno, ¿qué hablé ya? Digamos, o ya saber, che, si le pregunté el nombre, qué nombre es de la secretaria, por ejemplo, antes de entrar, qué gustos tiene, qué elementos me permite y me van a jugar a mi favor en la próxima reunión para cerrarlo. ¿Ese proceso hoy está automatizado o es manual? Esto de hablar con el cliente y de ponerle un puntaje sobre qué tanto interés tiene. Perfecto. Bueno, depende de la tipología de empresas. Hay software que son de pago, que te permiten y te dan la potencialidad de que esté todo 100% automático. Hay algunas empresas que optan por hacer ese pago y hay otras empresas que optan por procedimientos que son semiautomáticos, en el cual hay una intervención que sea justamente una intervención manual sumada a una intervención de software. Creo que lo que más se utiliza, más que nada en Latinoamérica, teniendo en cuenta un análisis costo-beneficio, es algo que sea híbrido, que te permita amoldar y también te ayude la automatización. ¿Qué va a ser de acá a unos años? 100% automatizado, no me quedan dudas. Súper bien. Te quiero preguntar por ahí. Te estaba por preguntar justamente lo contrario, que yo también tengo la misma intuición, pero te quería preguntar, solamente para ser el abogado del diablo, si pensás que mucha automatización puede ser contraproducente. Y esto mismo que me estás diciendo vos hace un rato sobre cómo en un mundo cada vez más digital está subiendo de valor las experiencias como ir al teatro, como encontrarse y ver a alguien que habla en vivo. Entonces, ¿pensás que va a tener un agregado o un plus la empresa que en esa transición donde la gran mayoría va a lo automático o a lo automatizado porque es más barato y porque es más eficiente, esta empresa pone a un ser humano a darte respuesta? ¿Cómo lo ves? Perfecto, Ignacio. Mira, a mí no me quedan dudas de que va a haber una gran brecha entre lo que es el trabajo operativo y el trabajo creativo, ¿sí? Creo que la inteligencia artificial va a hacer muy complicado lo que es la parte operativa, lo que es automático, y hay muchos trabajos que tienen mucho esa cuestión operativa. Pero el tema de lo que es creatividad, lo que es el tema emocional, sin lugar a dudas a las personas nos gusta y va a seguir primando, y como cada vez va a ser más valorado, digamos, este contacto cara a cara, este contacto humano. No por algo, si bien hay muchos formatos de inteligencia artificial y demás, ¿por qué se siguen viendo podcasts? ¿Por qué se siguen viendo streaming en vivo? Porque esa reacción espontánea
que muestra calidad humana, ya sea desde el humor, ya sea desde lo informativo, de lo periodístico, del entretenimiento, te genera algo que los seres humanos necesitamos per se, ¿sí? Entonces, sin lugar a dudas, un cambio fuerte lo estamos viviendo. Va a haber muchos procesos operativos que la inteligencia artificial los va a suplir. Entonces está en las nuevas generaciones y los chicos que estudien y demás, que bueno, que aprendan todo de la inteligencia artificial para poder capitalizarlo. Y quien más tenga manejo y conocimiento de esta inteligencia para que le use a su favor, mejor va a ir. Y los puestos de trabajo que más van a perdurar van a ser también los creativos. Y ojo, yo que vengo del rubro de la construcción, también los oficios. Un plomero, alguien que te revoque, te haga pisos, son todos necesidades que, bueno, hoy en día la inteligencia artificial no te la hace, la robótica no te lo hace, o es muy caro, ¿entendés? Aún. Entonces esos oficios guarda, o sea, porque realmente es algo que se necesita y no se puede suplir. Pero en lo que es proceso de datos, por ahí alguna parte de diseño, cada vez vemos programas que cada vez mejoran más su diseño, que cada vez mejoran su edición, que cada vez mejoran lo que es la parte de videos y demás. Entonces van a tener que tener en cuenta las nuevas generaciones todo esto, ¿no? Todos estos cambios que se vienen. Te quiero preguntar por ahí, me parece muy interesante y es uno de mis temas que más tiempo paso hablando, el futuro y cómo se ve el futuro y especulando sobre eso. Entiendo el punto sobre la humanidad y cómo está ganando valor la humanidad, o va a haber como un desfasaje y va a tomar más valor. Ahora, en términos de creativo, si bien se pensaba que iba a ser lo último, que iba a ser reemplazado, como que se vio que puede ser lo primero en términos de generación de imágenes y generación de videos. También, que cada vez está siendo más fiel a la realidad o se ve más como una película. Ahora, hay una brecha ahí hasta llegar. Hoy por hoy, ¿pensás que lo creativo va a ser lo último en desaparecer? ¿Pensás que está desapareciendo? Entiendo el punto de lo repetitivo de que con la robótica hoy siendo tan cara no se está pudiendo llegar a reemplazarlo. Lo que pensamos que iba a ser lo primero, como fueron las fábricas, poner una máquina en vez de tener un ser humano haciéndolo en una línea de procesamiento. Los oficios hasta que lleguen los robots. Lo creativo hasta que la inteligencia artificial sea mejor. Si tuvieras que tenés una hija ahora joven, digamos que tu hija o si hoy tuviera 15 años o 17 años que esté saliendo del secundaria, ¿a dónde pensás que le dirías que vaya si te escuchara? Que los jóvenes generalmente no te van a escuchar, pero ¿qué recomendarías? O vos, si estuvieras en una situación de 17, 18 años, con la sabiduría que tenés ahora ganada, ¿por dónde pensás que es el camino que te va a hacer ser lo más irreemplazable posible? Perfecto. Bueno, como te decía, considero que es muy importante y te hace irreemplazable el saber mejorar. Yo creo que en el futuro va a haber cada vez más autoeducación, ¿sí? Cada vez más, o sea, porque ahora ya hay. Y en esa autoeducación es siempre estar en lo último y siempre tener el conocimiento de lo último que sale, si es hoy inteligencia artificial, mañana lo que fuere, te va a permitir posicionarte, hagas lo que hagas, ¿sí? Sin lugar a dudas, soy un convencido de que esa educación constante, también lo digo como consultor, ¿no? O sea que me ha tocado dedicar muchísimo tiempo a prepararme, a escuchar, a reunirme con gente. Yo no hay día que no deje de estudiar, no hay día que no vea en qué puedo mejorar. Y hoy en día, en mis últimos años, si bien he estado mucho en lo que es marketing, e-commerce, en lo que es real estate y demás, estoy continuamente trabajando y estudiando inteligencia artificial. Entonces, sin lugar a dudas, le diría, estudia lo que quieras, pero conocete lo mejor porque vas a potenciar tu carrera, tu oficio, gracias a esto. Para que te des una idea, o sea, como yo hablaba de las investigaciones que yo hacía, hace 4 años era viajar a Paraguay, viajar a Brasil, viajar a Panamá, conocer la gente, que obviamente te da un conocimiento diferente, es un diferencial, porque después necesitas articular con gente si tenés algún problema y demás. Pero bueno, toda esa investigación hoy en día la podés hacer gratis o pagando $20 de la que es suscripción de la inteligencia artificial que más cuadre con lo que estás buscando o haciendo, no sé, en Google, Gemini, ChatGPT, DeepSeek. Pero hoy en día la brecha entre lo que no sabes y lo que querés saber es automática.
¿sí? Entonces es como que no hay excusas para no interiorizarse a fondo con la inteligencia artificial para que esté de tu lado. Si no, quedas fuera del camino. Creo que sí, creo que tiene sentido eso. Como que hay una competencia y una, ¿qué dirías? Una ventaja competitiva en saberlo y al final se termina igualando. Eso no sé cuál va a ser el próximo paso de evolución. Creo que es difícil también poder preverlo. Pero me dijiste esto de lo automático. ¿Pensás que como entre lo que no sabes y lo que querés saber, lo podés tener al toque? Ahora, ¿pensás que vamos a seguir acortando esos procesos hasta llegar a tener un chip en la cabeza? ¿Te parece que estoy hablando giladas? ¿Pensás que es posible, si tuvieras que asignarle probabilidades, ¿pensás que de acá a 10, 15 años es muy probable o poco probable que estemos en un lugar tanto tecnológico como social en el cual personas se estén metiendo chips en la cabeza para subir y aumentar sus capacidades cognitivas y de acceso a información y procesamiento? Ignacio, nosotros estamos en una generación que estamos muy al medio, por suerte. Entonces sí tuvimos una base de sentarse, de leer, de aprender, de estudiar, de ir a la fuente, ¿sí? Hoy en día, ¿cuál es el mayor riesgo que tiene la inteligencia artificial? ¿Quién decide la fuente? O sea, ¿quién decide qué fue? Y sabemos que quien gana la guerra es quien escribe la historia. Bueno, en la inteligencia artificial va a pasar eso. O sea, cuando ya se olvide la gente de la fuente y realmente diga, che, lo de la inteligencia artificial lo que dice es, ahí realmente vamos a tener algo como sociedad que tener en cuenta, porque después va a ser la historia lo que nos dijeron que fue, y va a ser quien maneje la inteligencia artificial, quien maneje, digamos, esos contenidos. Bueno, nos fuimos muy filosóficos, pero bueno, es un pensamiento básicamente que tengo y sin lugar a dudas hay que enseñarle a nuestros chicos sobre tecnología, sobre los alcances, cuidarlos muchos, trabajar muchísimo en su seguridad, en interpretar qué es verdad y qué puede estar manipulado. Yo creo que cuando más le demos instrucciones a nuestros hijos, a nuestras generaciones, mejor lo van a poder saber utilizar a su favor y lo más importante de todo, también saber en qué dudar y en qué no tomar como que es algo facto, como que es algo cierto, que es un hecho, porque bueno, también pasa eso, digamos. Sabemos que la inteligencia artificial tiene errores, ¿sí? Te tira datos que por ahí no son correctos y está justamente en decir, che, bueno, indago un poquito más en el tema, ¿sí? Como consultor de empresa, si bien trabajo y me apoyo en la inteligencia artificial, siempre voy a la fuente, ¿sí? Porque después la confianza la da en que el trabajo salga bien y si bien uno se apoya para la estructura de organizar una idea, un proyecto, un email, ¿sí? Siempre está la verificación en la base, en la información en la fuente, que valide y te legitime lo que después vos vas a defender, ¿sí? Porque no podés decir, no, se equivocó la inteligencia artificial. O sea, no, te equivocaste vos, que investigaste mal o te quedaste con la primer aparente verdad que escuchaste o viste en inteligencia artificial, ¿no? ¿O copiaste y pegaste el artículo como te lo escribió? Y bueno, es así, ¿no? Antes nosotros, bueno, que soy de clase 85, usábamos enciclopedia en carta y al principio todas las, ¿cómo te puedo decir? Las presentaciones de informes a profes y demás era un copy-paste, pero nadie sabía que existía esa enciclopedia. Y bueno, ahora pasa lo mismo, así es, che, una tesis universitaria, antes era un trabajo de años, de sudor, lágrimas, y hoy la inteligencia artificial te hace en 2 segundos, o 20 segundos si pagas, una tremenda tesis. Pero bueno, después que queda, no tenés la tesis, pero después tenés que hacer algo más en lo que es la realidad, en lo que es la vida, y cómo lo haces si todo te lo hizo la inteligencia artificial. Entonces un pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Sí, no sé. Las veo muy negras en ese sentido. Estoy optimista, siempre estoy optimista, pero estoy como en ese balance de 51% optimismo y 49% paranoia en pos de acomodarnos. Y bueno, más vale como no puedes salvar al mundo o a la sociedad, sino como puedes tratar de encargarte vos y esto de transformarte vos para cambiar el mundo, cambiarte vos para cambiar el mundo. Creo que es por ahí. Pero sí me tiene muy interesado e intrigado sobre a dónde estamos yendo y creo que estamos yendo a un reemplazo total y no sé, reemplazo total en términos productivos. Y justamente hoy que estamos viendo la realidad como algo material y somos de base materialista, creo que va a haber un hueco muy grande en sentido de vida una vez que a muchas personas, vamos a decir, ¿qué es muchas personas? Un 20% de la sociedad, que no estamos tan lejos. Si a un 20% de la sociedad le decís, che, no tenés ningún valor productivo,
por lo cual te vamos a tener que dar un ingreso básico universal para que te mantengas con vida, pero no hace falta que nos ayudes en nada porque simplemente no sos lo suficientemente útil, económicamente hablando. ¿Qué sentido de vida va a tener esa persona si no encontrarlo a través de más socialización, de algún contacto espiritual que iba a llenar eso? Y hoy por hoy no está clara la solución sobre eso. Entonces, creo que el desplazamiento en términos productivos y económicos viene. Podés ver el futuro que te cuenta Elon Musk, que quizás haya algo de verdad en eso, de un futuro de abundancia en el cual los robots hacen toda la actividad económica, nosotros simplemente tenemos que disfrutar. Ahora, ¿de dónde vamos a derivar nuestro sentido de vida para no pelearnos entre nosotros, hacer guerras civiles y matarnos? Que aparentemente nos gusta, por eso no lo dejamos de hacer. Por eso, veo muchos problemas sociales en ese sentido. Siendo que tenés una niña que se está desarrollando, ¿cuáles son los principales problemas que estás viendo? Justamente no lo vamos a solucionar nosotros acá sentados, pero para concientizar a la persona que esté escuchando y a mí y a nosotros sobre qué deberíamos prestarle atención en pos de que este proyecto de hacer toda la sociedad algo más tecnológico salga bien y no mal. También sumado, y te tiro otra pelotita para hacer malabares en términos de inteligencia artificial, el hecho de que baje el costo de cómputo y de procesamiento de información hace que sea todo eso más barato para poder tener una tecnocracia o un totalitarismo a través de la tecnología. En Alemania Oriental, que pertenecía a la Unión Soviética en ese momento, o estaba bajo control de la Unión Soviética, creo que el 20% del PBI era para la Stasi, el servicio de inteligencia de Alemania Oriental, o más. Capaz esté mal la cifra, pero era una barbaridad de plata. Hoy por hoy, si lo haces todo con inteligencia artificial y estás controlando cada interacción social de las personas, lo puedes hacer estúpidamente más barato. Es una cuestión de cómo hacer que sea atractivo para que la gente lo elija y entregue su libertad de una manera en la cual lo haga gustosa. Tirar de eso. Pero ¿cuáles son los principales problemas que ves hoy en hacer que esto salga bien y no nos desviemos y termine habiendo conflictos, sea hombres contra máquinas, sumado a la potencial capacidad de que la inteligencia artificial esté viva y más que ser una herramienta? Me dicen, bueno, es una herramienta y se puede usar para bien o para mal. Sí, también puede ser un agente que puede ser consciente, quizás una nueva forma de vida, si puede tener capacidades que no estaba codificada para tener, o si puede diseñar sus propios objetivos, o mentir y chantajear para conseguir sus objetivos, como que no la desconecten. ¿Qué tanto es una herramienta más que algo que, si puede ir a la velocidad de la luz y nosotros estamos restringidos por nuestras limitaciones biológicas, quizás estamos jugando un juego en el cual nos está llevando años luz de ventaja y nosotros no nos damos cuenta de que estamos siendo controlados hasta que sea demasiado tarde, hasta que ya tenga esa independencia energética y que no precise más de nosotros, que nos garantiza la subsistencia en ese momento? Elegí el futuro distópico que te guste, como Matrix, Terminator, el que te guste, pero ahora ya, para el individuo, llévalo por donde quieras, para la sociedad o para el individuo. ¿Qué dirías que tienen que ser las bases de prestar atención en pos de estar mejor parado? Tanto en lo social, como que deberíamos prestar atención en Córdoba y en Argentina, como en lo específico de nosotros dos o de cualquier persona que nos esté escuchando, ¿qué puede hacer para estar mejor parado? Que un poco tú me dijiste también, informarse de cuál es el cambio que se viene a través de esto. Pero ¿cómo lo ves? Seguro, bueno, muy Black Mirror todo lo que estuvimos charlando, pero bueno, son temas que son de actualidad, que uno tiene que pensar, procesar y bueno, hay que tenerlos en cuenta, obviamente. Sí, mira, siempre mi pensamiento es que hay que trabajar en las generaciones para que sean pensantes, ¿sí? El día que no dejemos de pensar, que no dejemos de defender lo que es la libertad de expresión, las ideas, saber que todos somos distintos, que cada uno tiene bueno, sus diferentes puntos de vista de la vida, que no hay... Siempre hay un meme que me gusta mucho que dice lo planeado, después la vida. Y bueno, cada uno maneja su vida, pero siempre va a ser libre en los momentos que piense y que tenga la posibilidad de expresar, digamos, lo que quiere expresar, ¿sí? Yo creo que el día que perdamos ese pensamiento, esa posibilidad de entender la realidad, de aprender, sin lugar a dudas, va a ser algo que va a permitir, bueno, que nos manipulen, ¿sí? Entonces, hoy más que nunca, el libre pensamiento, el conocimiento y el desarrollo de nuestros chicos va a permitir que tengan herramientas en el futuro para cuestionar y medir lo que se viene, ¿sí? Y saber las consecuencias de lo que se viene, ¿sí? Yo creo que ahí está la cuestión. O sea, que siempre estuvo lo que es la educación, el defender esos derechos en nuestros niños y en toda la sociedad de educarse, es la clave. Yo veo que es la clave y hacer educación para que se entienda quién puede dar a estar detrás
de todo esto que se arma, ¿no? Hermano, disculpa que me están llamando 5 veces al día de spam de Buenos Aires. Eh, Creo que sí. Celebro que te escucho optimista en cuanto a hay que ponerle buena onda y encontrar la manera de salir adelante. Pero sí son desafíos que no sé si tienen paralelismos, como podés decir la primera revolución industrial, como se viene algo grande, pero creo que esta vez, y entiendo que por ahí es un pensamiento que mucha gente tiene y que es errado, de que esta vez es distinto, ¿viste? Como con cualquier crisis económica, como, bueno, esto pasó antes, pero esta vez es distinto. Esta vez creo que sí es distinto, como que hay cosas que son realmente distintas sobre este caso. Principalmente lo que yo veo es eso, de si realmente es consciente o no, si es una forma de vida o no, y si puede diseñar sus propios objetivos o no, y si está alineado a nuestros objetivos y podemos controlarlo, o vamos a caer potencialmente en que nos controle. ¿Y qué tan lejos estamos? Porque lo estamos hablando como, bueno, quizás nuestros nietos se tengan que hacer cargo y bueno, se lo dejamos a ellos y mucha suerte, o es como a la vuelta de la esquina y faltan 10 15. Eh, Creo que, nada, se viene complicado y quizás hay muchas cosas para considerar. Lo lindo es poder hablarlo y volviendo al punto que tiraste y que cada vez estoy más consciente y agradezco más sobre la libertad de expresión. El hecho de que podamos estar acá diciendo lo que pensamos, tirándole bosta, que no es el caso hoy, pero si quisiéramos, podríamos tirarle bosta al gobernador, al presidente, y no caeríamos en cana o no nos irían a buscar a nuestra casa. En el mejor de los casos, creemos que esa es la forma en la cual funcionan las cosas acá. Entonces, el tener esa posibilidad y el que pase un montón de gente atrás nuestro y que no nos sintamos amenazados en nuestra integridad física, creo que este orden social es algo para agradecer y tratar de revivificar y sostener. Creo que hay algo valioso en lo que estamos haciendo en nuestro proyecto de sociedad y celebro esto, el que podamos tener la libertad individual de decir lo que pensamos. Espero que sepamos ser conscientes de esto que te tiré, creo que fue antes de empezar, de Spider-Man, de un gran poder lleva una gran responsabilidad, de tomar esa responsabilidad de que los individuos que estén dispuestos a poner el cuello y a decir las verdades que sean necesarias, de que lo podamos llevar adelante. Eh, Decir eso. Me interesa pivotear y quizás preguntarte, si bien entiendo que hay un interés por Paraguay y que hay muchas cosas virtuosas sobre Paraguay que lo hacen ser una oportunidad atractiva de negocios, me interesa preguntarte justamente el por qué Argentina no lo es. ¿Qué tendría que mejorar en Argentina la situación, sea del el mercado y la industria del real estate, como económicamente englobando toda la economía? ¿Qué debería cambiar para que Argentina vuelva a ser una, un mercado competitivo en el real estate y que pueda ser una oportunidad atractiva de inversión? Perfecto. Bueno, ahí un poquito hablando y cerrando lo que es el tema de inteligencia artificial, algo muy importante tener en cuenta son los agentes de inteligencia artificial, que bueno, nosotros en la empresa trabajamos mucho también en eso, en tener esa tecnología para lanzarla y dar un mejor servicio. No significa que perdés la comunicación humana, sino que en todo ese trayecto del funnel, conversion y demás, tengas la información en el momento exacto, correcto y 24/7, ¿sí? Un poco de la omnicanalidad que tiene el Internet, bueno, aprovecharlo y que también tengas un servicio 24/7. Y si bien el desarrollo o la comunicación fuerte la vas a tener con un asesor, siempre está bueno decir, che, ¿qué precio sale si compro dos? ¿Me entendés? ¿Dónde están las ubicaciones? ¿Qué stock tienen? Entonces que sea algo real en base a una base de datos que te vaya respondiendo en forma automática. Eso es lo que se viene y eso hay que aprender justamente, si querés aprender algo nuevo de la inteligencia artificial, agentes. Agentes es lo que viene. Te quiero preguntar cómo funciona eso en términos de si usas una base como ChatGPT o si tenés que entrenar a un modelo vos mismo. ¿Cómo funciona hoy por hoy el entrenar con una base de datos propia a un modelo de inteligencia artificial? ¿Tenés que comprar una suscripción a algo que se conoce o hay programas que son como para empresas? ¿Cómo funciona el entrenar una inteligencia artificial con una base de datos propia? Perfecto, bueno, ahí depende mucho de tu presupuesto, porque si tenés sistemas como cloud que son agentes que uno entrena y son de pago. Hay otras cuestiones que vienen licencias, que son freemium, que decimos, que tiene una parte gratuita, pero después si querés agregarle más funcionalidades tenés que pagar un fee o canon por tenerlo, ¿sí? Después hay otras gratuitas como son Gemini, que tomando algunos cursitos o videos, digamos, de YouTube, tenés la posibilidad de generar un buen prompt y que te quede asociado a un tema puntual y que te vaya ayudando, ¿sí? El gran desafío que tienen los agentes es lo que es lo de omnicanal.
que el agente no esté solamente en un canal puntual o que sea manual, sino que esté en todos los canales. Ese es el gran desafío. Y bueno, hay muchos CRM que están trabajando o en bots o en estos agentes que te responden omnicanalmente, ¿sí? O también hay algunos que dicen, no, mira, que quiero que cuando respondas en Instagram tengas este tono, esta habilidad, o que seas más formal cuando respondes en LinkedIn, bueno, que vaya manejando el tono en base al canal, ¿sí? Eso está y bueno, depende mucho del presupuesto básicamente que se tenga, que se cuente, ¿sí? Bueno, eso en lo que respecta a eso, después para responderte la pregunta de por qué no Argentina, yo la verdad que considero que en Argentina hay muy buenos negocios, o sea, es dependiendo de la plaza y la oportunidad que haya, ¿sí? Simplemente la motivación de por qué vi Paraguay es básicamente guiándome en los criterios económicos, ¿sí? Entonces, primero es confiar en el país y una vez confías en el país tenés más chances de que un negocio bien gestionado salga bien, ¿sí? Déjame preguntarte ahí. Entiendo el punto sobre la confianza personal, que es crucial porque es la persona que va a invertir, tiene que tener esa confianza. Al mismo tiempo, si podemos poner una métrica que sirve, como que es global para todos. ¿El riesgo país afecta a la percepción de confianza de las personas? En ese sentido, como mientras menor riesgo país, más confianza del país y más probabilidad de inversión. ¿Cómo lo ves? ¿Es por ahí? Perfecto, sí, todas las métricas, el riesgo país es una. O sea, a mí me gusta verlas todas como en conjunto, ¿sí? Y toda la historia, el famoso 5 años para atrás, 10 años para atrás. Entonces, ahí lo que ves es el comportamiento y lo que te permite dar la previsibilidad que uno busca y espera, ¿sí? Hay algo en finanzas internacionales que es a mayor riesgo, mayor es la paga, mayor es la rentabilidad y viceversa. Entonces, por ahí, algo que parece un negoción, porque realmente la rentabilidad está por encima de los cánones normales, entonces una rentabilidad que te da un 100% de rentabilidad, un 200%. Bueno, pero esa rentabilidad, ¿en qué se sustenta? Porque por ahí es hiper riesgosa, un poquito trabajar con criptoactivos, por ejemplo, con apalancamiento bueno, que te permite ganar un montón o perderlo todo. Entonces, ese análisis riesgo, ese análisis rentabilidad, hay que tenerlo. Y hay oportunidades en todo Latinoamérica, ¿sí? Lo que sí siempre vi en Paraguay como ese país pivot de cuando Argentina o Brasil está con baja en sus métricas o está con problemas estructurales, legales, políticos, socioeconómicos, siempre a Paraguay, a ser un país estable, es el país pivot en el cual los inversores dicen, bueno, freno un poquito lo de Argentina y por ahí el excedente de mi trabajo y demás lo invierto justamente en Paraguay porque sé que si hoy pago esto, mañana voy a recibir esto, ¿sí? Y eso es vivir sin inflación. Para que te des una idea, o sea, lo raro que es vivir sin inflación, que es algo que a nosotros nos pasa. Vivir sin inflación es, por ejemplo, como pasa en algunos países de Europa que están bien acomodados, como Suiza, como países nórdicos, en el cual hace 10 años que pagan el mismo alquiler. ¿Te imaginas eso? O sea, hace 10 años pagar, si pagas 1.000 euros todos los meses. Entonces, claro, la inflación es que esa persona en 10 años y esté ahora pagando 2.000, 2.500 euros, ¿sí? O yendo al mercado a comprar pan, ¿sí? Que no es para eso es un montón que le suban 85, o sea, no sé, si vale 10 euros, digamos, un pan. Y después dicen, no, vale 12 euros. Nosotros como argentinos no vemos ese 20% o estamos acostumbrados a la inflación, entonces, y bueno, lo pagamos. Allá no. Dice, che, ¿por qué me subiste 2 euros este pan? ¿Sí? Entonces eso es lo de vivir sin inflación y que por ahí uno cuando vas de afuera, que está acostumbrado a una vorágine, y después ves eso, realmente te quedas con los ojos abiertos, decís, che, qué oportunidad de no padecer esos inconvenientes económicos que uno está tan acostumbrado, ¿sí? Y una vez que salen, que lo haces y demás, más la cultura del paraguayo que te apoya, que te escucha, que te da una mano para que vos progreses, porque saben que si traes capital, traes trabajo, traes inversión, perfecto. Y el día de mañana, si Argentina obviamente trabaja fuerte en conseguir esas métricas, va a pasar lo que pasa en Paraguay, o sea, el capital y los inversores de todo Latinoamérica, ¿por qué no del mundo? Van a decir, che, ¿puedo invertir?
porque sé que se van a velar por mis derechos, puedo hacer, digamos, mi negocio, tener la rentabilidad y eso genere mayor trabajo, mayor producción y que aumente, digamos, el flujo de trabajo y el bienestar. Es básicamente lo que yo opino y lo que me motiva, digamos, a trabajar en su momento en Paraguay y en Brasil y demás. Ahora, un hecho que está pasando, Paraguay salió desde el año pasado, en lo que es, no, desde el 2024, por lo que es la calificadora de riesgo Moody's, que es una certificadora internacional de riesgo, lo calificaron como país inversor. Entonces, muchos países de Europa y del mundo se fijaron ahora en Paraguay y están invirtiendo. Nosotros en toda esta unidad de negocio de expansionismo de empresas trabajamos con españoles, holandeses, italianos que están huyendo de la presión fiscal que tienen en esos países para trabajar justamente en el Paraguay y poder desarrollarse así. Entonces es algo que el mundo ve, digamos, la plaza en el cual te dé las mejores condiciones para trabajar y progresar. Entonces, si Argentina cumple con tener esas normas, el mundo va a pensar en Argentina para un lugar para invertir y esa inversión indudablemente va a traer trabajo, porque después trae inversión en real estate, porque trae inversión en desarrollos y eso genera mano de obra y genera gente del retail. Bueno, que tiene que abastecer, digamos, esta gente que trabaja, estos capitales. Entonces, considero que por ahí viene, sí, digamos. Entonces, qué mejor yo como argentino que a Argentina le vaya bien, digamos, y que se pueden hacer tanto argentinos negocios en Paraguay como paraguayos que quieran hacer negocios en Argentina y que esto sea como una unidad regional, como el Mercosur, vendiendo y trabajando para el mundo. ¿Cómo te cae esta idea de la plata fluye donde es mejor tratada? ¿Es algo por ahí? Bueno, filosófica, ahí la frase está buena. Generalmente hay que tener en cuenta bueno, de la expectativa. O sea, generalmente siempre detrás del dinero hay un negocio. ¿Sí? Eso es indudable. ¿Y qué es un negocio? Un negocio es identificar una necesidad que está justamente insatisfecha en el mercado y que hay gente que se organiza, que trabaja, que transpira, que son las pymes, las empresas, para satisfacerla, ya sea una necesidad o un deseo de la mejor manera y que sea rentable y que le genere un bienestar económico justamente para poder bueno, afrontar y progresar. Entonces ese negocio siempre, siempre está. Entonces, y obviamente que va a traer, porque si es buen negocio, atrae, es un imán. ¿Sí? El que hizo un buen negocio después es un evangelizador, le dice a todos, mirá, qué bien la acción que compré, qué bien la empresa que compré, qué bien este negocio que hice, y eso trae más negocio. Entonces, de cierta manera es un imán, porque es negocio. Si no fuera negocio, ahí nadie perdería su relevancia y su importancia, ¿sí? Pero como fin, después hay organizaciones de lucro donde el objetivo no es mayor rentabilidad, el objetivo es aumentar el nivel de vida de los niños, aumentar la educación. Entonces, se organiza en pos de ese esfuerzo, se destinan recursos escasos, tiempo, dinero, materiales, productos, lo que fuere, para que este objetivo se cumpla. Y te lo digo, bueno, de mi visión de administrador, pero es así. O sea, también para lo que es la parte social y lo que es la parte, digamos, de ONG y demás, siempre se busca que las cosas se hagan bien para generar sostenibilidad en el tiempo y sustentabilidad de lo que hagas, ya sea que el bien sea tener mayor ganancia, mayor rentabilidad o del lado social que generes una mejor calidad de vida, ¿no? Es interesante. Creo que no necesariamente sea algo distinto, como las medidas que se puedan tomar para mejorar uno, muy probablemente mejoren al otro. Habrá algunas en las cuales estén en conflicto, pero en general creo que si tomas medidas para que las personas tengan libertad económica, suelen ser las sociedades que mayor bienestar económico tienen, si le das la libertad a los individuos. Pero bueno, eso también es meternos por la filosofía y por los casos prácticos, que por ahí puede ser un bardo. Fer, ha sido fascinante. Muchas gracias por venir. Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras contar cómo te encuentran, si quieren saber más de vos, dónde te encuentran, de tu empresa y cualquier link que quieras dar o promocionar. Este es el momento. Excelente. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias a vos por el tiempo.
Bueno, nosotros trabajamos de Alford Group, tenemos esas dos unidades de negocio, una es desarrollismo, que construimos cualquier tipo de construcción que se quiera en el Paraguay, desde housing, desde lo que son edificios, dúplex, bueno, lo que se requiera, digamos, allí en la plaza. Hacemos servicio integral desde lo que es los planos, planimetría, seguimiento de obra, cualquier cuestión, papel que sea necesario, lo hacemos después de ejecución de obra y posterior comercialización, ¿sí? Y después para los inversores y empresas que quieran radicarse en ese hermoso país y aprovechar, bueno, todo lo que es el avance y crecimiento que tienen, bueno, hacemos todo lo que es la parte de consultoría de empresas, hacemos lo que es la cédula de identificación paraguaya, ayudamos y apoyamos en todo lo que es la estructura legal para que tengan sus empresas, sus sociedades, apertura de cuenta bancaria y después posterior acompañamiento en contabilidad y en el modelo de negocio que quieran desarrollar. Nos toca personas que quieren trabajar, digamos, en lo que es importación y los ayudamos con agente de aduana, o gente que quiere trabajar y poner su equipo, lo ayudamos con lo que es toda la consultoría de recursos humanos para sumar los talentos que requiere su empresa, ¿sí? Y bueno, nos pueden contactar por cualquiera de nuestros medios de comunicación, www.alfordgroup.com.pi. También tenemos bueno, lo que es nuestra parte en portugués, porque trabajamos mucho con el mercado brasilero y también en inglés. Así que, bueno, a disposición. Y, bueno, en esa misma página están todos nuestros canales, que son siempre Instagram, TikTok. Y, bueno, básicamente ahí pueden encontrarnos y hacernos cualquier consulta. Bueno, estamos preparados para responder cualquier consulta y darles un buen asesoramiento. Hermano, deletréamelo por favor. Alford Group, me dijiste. Group es G-R-O-U-P. Alford se escribe ¿cómo? Perfecto, sí, es ALFORT Group, muy bien lo describiste, .com.pi, digamos, porque es obviamente una página del Paraguay. P-Y. PY. Excelente. Alford Group, Fer Albrecht. Hermano, muchas gracias por venir, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por hablar con esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias.